lo podéis escribir a través del chat, que estará mi compañera María pendiente de ello. Cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis decir, al final de la charla la comentaremos, ¿vale? Bueno, también comentaros que si queréis podéis poner la vista del hablante, que será más cómodo para poder estar más atento a lo que nos diga Mayuka. Y bueno, los que no habéis dado vuestro consentimiento para la protección de datos y demás, comentaros que va a ser grabada la charla, así que si no estáis dispuestos a salir o no habéis dado vuestro consentimiento, pues quitaros la imagen simplemente y ya está, ¿vale? Bueno, dicho esto, me presento porque algunos de vosotros no me conoceréis. Soy Carmen, soy psicóloga de plena inclusión y bueno, actualmente, entre otras cosas, llevo la red de mujer y nada, esta charla pues surge de la demanda de familia y de profesionales de nuestras entidades de saber acerca de esta temática, porque vemos que es un tema que preocupa y que interesa. Y no es para menos, ya que hay muchos estudios que nos dicen que el abuso sexual y físico es 10 veces mayor en personas con discapacidad intelectual que en personas de otros colectivos, así que vemos que la vulnerabilidad es mucho mayor en personas con discapacidad intelectual. Y bueno, desde plena inclusión pues intentamos abordar toda esta temática desde hace tiempo. Se está trabajando en programas de prevención y violencia de género y abuso, y a través de formaciones, de talleres de convivir sin violencia, de talleres de sexualidad y demás, pues intentamos un poco que las personas con discapacidad intelectual estén preparadas para afrontar este tipo de situaciones relacionadas con el abuso, con la violencia, evitar un poco las situaciones de riesgo, que sepan defenderse, pedir ayuda y demás. Pero también queríamos pues llegar a la familia, a los profesionales de alguna forma, así que bueno. Para ello hemos contactado con Mayuka, que la tenemos por aquí. Mayuka Alemani es experta en abuso, es psicóloga y facilitadora en la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual de la Fundación ADAPAR. Y bueno, bienvenida, lo primero. Gracias. Y nada, ahora ella nos contará un poco en qué consiste eso de la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual, cuál es su trabajo y qué cosas y por qué surge la necesidad de crear esta unidad, ¿no? Adelante, Mayuka, cuéntanos. Bueno, primero, pues daros las gracias, ¿no? por querer contar con nosotros y crear este espacio, ¿no? Que es muy interesante y yo creo que, bueno, pues nos puede venir bien a todas, ¿no? Las que estamos aquí, tanto a vosotras como a mí. Luego, cuando podamos interactuar un poco, pues lo que vosotras penséis o lo que me podáis decir, pues también me va a servir a mí muchísimo. Como has dicho, ¿no? Yo soy psicóloga y facilitadora de la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual y la unidad surge en el año 2010, ¿vale? Porque, bueno, se nos acerca, surge de la mano de la Guardia Civil, ¿vale? Porque nosotros, bueno, estamos viendo que desde la Fundación tenemos muchos servicios, desde la Fundación ADAPAR hay muchos servicios, pues centro ocupacional, colegio, centro de día, centro especial de empleo, y nos damos cuenta, ¿no? de la cantidad de casos y situaciones de abuso que nos vamos encontrando en nuestros servicios. A la vez que nosotros vamos reflexionando sobre esto, se acerca la Guardia Civil a nosotros y nos dicen que ellos se están encontrando con una problemática, que es que cuando les llega una persona con discapacidad intelectual no saben cómo tratar a la persona con discapacidad intelectual y cómo recoger ese testimonio desde la Guardia Civil o desde la primera denuncia, cómo recoger el testimonio para que luego ese testimonio sirva en caso de que se lleve a un proceso judicial. Y bueno, hay
es cuando en el 2010 de repente surge esa idea, ¿no?, de crear la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual, ¿vale? Es una idea pionera en España, no hay en España ninguna unidad que trabaje con víctimas con discapacidad intelectual y, bueno, en realidad pionera en casi toda Europa, ¿no? Sí que encontramos algo en Inglaterra. Y de hecho, bueno, pues uno de los miembros del equipo se traslada a Inglaterra para poder aprender sobre ellos, que ahí hay como una unidad que trabaja con víctimas, pero con todo tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues acercarnos a esa unidad y poder traer un poco también de Inglaterra este modelo de trabajo con víctimas con discapacidad intelectual. En el 2010, para que os hagáis una idea, empezamos con 5 casos, nada más, ¿vale? Muy poquitos. Y actualmente atendemos una media pues, de unos 160 casos o así, ¿vale? En el 2019 llegamos a los 199 casos, o sea, casi los 200. Esto más que echarnos para abajo y pensar que cada vez hay más abusos, yo creo que nos da una visión optimista porque creemos que el número de abusos sigue siendo el mismo, lo que nos hace pensar es que igual es más visible toda esta situación y se detectan más los casos, ¿no? Que hay más sensibilidad desde los familiares, de los profesionales de atención directa para poder percibir y detectar todos estos casos, ¿no? Y por eso, y que bueno, y que la unidad cada vez va siendo más famosa y se va conociendo más por todo el ámbito nacional y nos van llegando más casos. ¿Vale? La unidad, sobre todo, tenemos como 3 grandes áreas de trabajo, nos dedicamos a nuestras 3 patas. Una de ellas es la investigación, donde lo que solemos hacer en investigación es adaptar distintas herramientas que ya estaban creadas para la población sin discapacidad y adaptarlas a la población con discapacidad, ¿no? Pues, por ejemplo, la CBCA, que se utiliza mucho en psicología forense, que es para ver la credibilidad de las personas, bueno, de los menores ante un abuso sexual, ¿no? Lo utilizan los psicólogos forenses y lo que quieren es ver si un testimonio de un abuso sexual en un menor es creíble o no es creíble, ¿no? Pues eso, poder adaptarlo a las personas con discapacidad intelectual. O otra de las cosas que hemos hecho, ¿no? Pues adaptar ahora mismo tenemos un proyecto de investigación que se llama el FIS, que lo que estamos viendo y valorando es el estrés postraumático, ¿no? Y el trauma en la persona con discapacidad. Bueno, pues ir viendo distintas escalas para que valoren estrés postraumático, ansiedad, depresión y adaptarlas a las personas con discapacidad, ¿no? Pues en ese tipo de cosas es en las que trabajamos en investigación. Y luego la parte de prevención, que para nosotros es otra de las patas más importantes que tenemos. La parte de prevención es sobre todo trabajar la prevención tanto con profesionales como con familiares como con la propia persona con discapacidad, ¿vale? Esto lo hacemos a través de distintos talleres, ¿vale? O cursos, ¿no? O charlas como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues esto es parte de la prevención, ¿no? El dar a conocer toda esta situación va haciendo que cada vez nosotros como profesionales y como familiares vayamos siendo más conscientes de cuál es la situación y podamos prevenir, ¿no? Y la importancia del riesgo de que corren las personas con discapacidad y podamos prevenir todas estas situaciones, ¿no? Pues eso, pues charlas, difusión a través de los medios, no solo formación a las personas profesionales de atención directa, sino también realizamos mucha formación con agentes jurídicos, ¿vale? Pues con jueces, fiscales, Policía Nacional, bueno, pues, la UFAM, la Guardia Civil, ¿no? Pues para sensibilizar también a todos estos agentes que están durante todo el proceso policial y judicial por el que tiene que pasar la víctima, bueno, pues que puedan ser conscientes y sensibilizar de la problemática que hay y también dar herramientas para poder trabajar con las personas con discapacidad, ¿no? Que muchas veces esa falta de conocimiento y esa falta de sensibilidad hace que sea mucho más difícil y no se llegue a trabajar con este tipo de personas de la mejor manera posible, ¿vale? Esa es la parte de prevención.
y luego, que consideramos que es muy importante, y luego, por último, nuestra gran pata, que es la parte de intervención. Esta parte de intervención, que es lo más novedoso, ¿no?, que podemos llegar a hacer, lo dividimos en dos. Una de ellas es la terapia, ¿vale? Trabajemos terapia para poder trabajar el trauma, tanto con la persona como con la familia. Y luego la parte ya sí que la figura estrella de la unidad es la figura del facilitador. La figura del facilitador, bueno, pues lo que hace es acompañar a la víctima durante todo el proceso policial y judicial, adaptando todo este proceso a las necesidades que tiene la propia víctima, ¿vale? O sea, no solo vamos acompañando para dar un apoyo emocional, que también es importante, sino, pues como he dicho, adaptar el proceso. ¿Y cómo hacemos eso? Pues nosotros, nada más conocer a la víctima, lo que hacemos es evaluar las capacidades que tiene la persona que puede afectar en su testimonio, ¿vale? Pues valoramos la memoria, valoramos la atención, valoramos la disabilidad social, cómo se expresa, la incardinación espaciotemporal, ¿no? Pues todas esas cosas que pueden afectar a un testimonio lo vamos valorando y vemos las dificultades que pueden ir teniendo y ir creando los apoyos necesarios. Pues, por ejemplo, imaginaos que a mí me cuesta mucho poder decir cuándo ocurrió en una fecha concreta los hechos que estamos narrando, ¿no? El abuso que estoy contando. Y tengo muchas dificultades para poder decirlo concretamente. Y eso, para los jueces y los fiscales, es importante, ¿no?, a la hora de dar el testimonio. Bueno, pues entonces lo que podré decir es que le podré dar las herramientas para, aunque no pueda decir la fecha concreta, poder acotar ese espacio de tiempo. Pues, por ejemplo, diciéndole, ir dándole fechas importantes para la persona, pues esto ocurrió antes o después de tu cumpleaños. Antes. ¿Y era antes o después de verano? Pues era después de verano, pero antes o después de Navidad, ¿no? Y entonces ahí voy reduciendo poco a poco el espacio de tiempo en el que pudo ocurrir los hechos, ¿no? No voy a dar la fecha concreta porque la persona no se acuerda de esa fecha, pero puedo ir reduciendo, ¿no? Y así con todos los apoyos, pues si tiene dificultad en la memoria, si tiene más deshabilidad social, pues cómo tengo que adaptar las preguntas para que las preguntas sean lo mejor posible y no surja la deshabilidad social, el clima de confianza que tengo que dar. Entonces, con eso, con todos esos apoyos y esas dificultades que vemos, creamos un informe y es con lo que le acompañamos a la víctima al proceso policial y judicial, con nuestro informe en la mano y a luchar con los jueces y los fiscales para que nos dejen, sobre todo con los jueces, meter nuestro informe y que nos dejen participar a nosotros durante toda la declaración, pues adaptando, ¿no? Porque es verdad que el proceso judicial, tristemente, no está adaptado para nadie, o sea, ni para mí, ni para cualquier persona. Es un proceso, por su solemnidad, es un proceso difícil. Los sentimientos que surgen, ¿no?, a la propia víctima de estar en todo ese proceso, la frialdad, ¿no? Vemos al juez que va con su toga, el vocabulario que se utiliza, ¿no?, que es todo como rimbombante, que muchas veces no lo entiendo ni yo, que digo, joder, tengo que ahora que traducir esto a un lenguaje más sencillo a la víctima y no sé ni lo que están preguntando, ¿no? Pues todo eso hace que sea mucho más difícil. Entonces, lo que intentamos es que seamos nosotros los que nos dejan acompañar a la víctima, no como parte, porque no trabajamos como parte del proceso, como víctima, o sea, como parte de la víctima, no vamos de su parte, sino que somos una herramienta donde la víctima se puede apoyar para que pueda testificar de la mejor manera y con las mayores garantías posibles, ¿vale? De hecho, bueno, pues hemos visto que desde que nosotros, antes de que estuviese la figura del facilitador, podríamos decir que casi un 70% de los casos de personas con discapacidad intelectual eran sobreseídos, o sea, se archivaban, ¿no? Porque su testimonio no tenía la validez suficiente como para poder servir como prueba, ¿no? Pues después de haber introducido, y en los casos que nosotros hemos introducido el papel del facilitador, pues parece que esa curva invertida, ¿no? Y que ya casi todos los casos, ¿no?, pues más
un 60%, ¿no? Por ciento de los casos sí que siguen adelante, ¿no? Ya veremos lo que pasa después, pero por lo menos no se archivan, sino que pasan a la fase del juicio oral, que es la última fase en el que se puede dictar sentencia a favor o en contra, pero por lo menos ese testimonio ya sirve, ¿no? Y sirve como una prueba más y la persona con discapacidad puede pasar por ese proceso sin que se le vulneren sus derechos, ¿no? Sintiendo ese apoyo y adaptando el proceso a sus necesidades. Vale, Mayuta. Vale, queríamos conocer también cuál es la prevalencia del abuso sexual en personas con discapacidad intelectual. Si vosotros tenéis algún dato en España, si conocéis algún dato, también saber si la mayoría son menores, la mayoría son mayores, diferencias entre hombres y mujeres. Mira, tristemente no hay muchos datos, ¿vale? En España no se recogen muchos datos, o sea, es muy difícil. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos intentando hacer un análisis de la violencia de género en mujeres con discapacidad intelectual. Intentamos recuperar datos, datos ya de Madrid, por ejemplo, nos es imposible, no hay datos de Madrid, y ya en España a nivel nacional nos cuesta mucho encontrar datos concretos en mujeres con discapacidad intelectual, ¿vale? Pero bueno, basándonos en los datos que nosotras tenemos, pues si imagínate, nosotros hemos atendido desde el 2010, ¿vale? Llevamos ahora 1.150 casos, que son muchos casos, de los cuales te voy a decir que el 70% son mujeres y el 30% hombres, ¿vale? Y esto supongo que lo podemos extrapolar también en general a toda la población, ¿no? Porque, bueno, los datos que tenemos y no tenemos mucho más. Pero bueno, de eso, el abuso sexual es la mayoría de nuestros casos, ¿vale? Entonces, o sea, más de, pues eso, tenemos 1.151, pues pueden llegar a los 700, 800 casos que haya de 750, así, de abuso sexual, o sea, que es un número muy, muy alto. Y de esos, la mayoría son intrafamiliares, o sea, del entorno cercano a la víctima, ¿vale? Y de hecho, de que sean abuso sexual de alguien externo, que pues una violación de alguien que se encuentre en la calle, son los menos casos que nos llegan. Siempre es del entorno cercano o familiares, sobre todo, lo que más, o también, bueno, pues vecino, compañero, algo así, ¿no? O profesionales. La edad en la que nos solemos mover, bueno, pues la mayoría de los casos que nos llegan son de adultos, ¿vale? Un 66% de nuestros casos son de adultos, y luego entre eso, los adolescentes y menores, lo que tenemos menos es de menores de 13 años. No creemos que sea porque el menor sea menos vulnerable, sino porque es mucho más difícil de detectar, ¿vale? Aparte, o sea, hay estudios que dicen, ¿no?, que el 3% de los menores sin discapacidad, pero yo creo que lo podemos extrapolar a la población con discapacidad, hace una verbalización de que hay una situación de abuso, ¿no? Eso ya es una verbalización, o sea, solo el 3%, que es muy, muy, muy poco. El resto lo tendríamos que intentar detectar nosotros. Y los menores suelen dar menos síntomas, ¿vale? O suele haber menos signos y cambios para decirte que puede estar habiendo una situación de abuso. Por lo tanto, es mucho, mucho más difícil de detectar una situación de abuso en menores. Es por eso, por lo que nosotros suponemos que nos llegan menos casos a la unidad, ¿no? Y nos llegan más casos de adultos, pero por la facilidad de detectar. Y luego, dentro de eso, también consideramos que cuanto más difícil, o sea, cuanta más necesidades de apoyo tenga la persona con discapacidad intelectual, más difícil, ¿no?, es la detección, ¿no? Pues porque los problemas en la comunicación o bueno, pues las distintas dificultades que pueda tener la persona hace que detectar pues vaya siendo cada vez más complicado.
Otra de las cosas que te quería preguntar, Mayuca, que bueno, ya nos has comentado un poco, son las características del abuso, si hay algún tipo de patrón, de cómo aparece, los tipos de abuso que hay. Mira, como te voy a decir tengo aquí unos datos que os lo podría haber dicho en la pregunta anterior, ¿vale? Como has dicho tú al principio, las personas con discapacidad no tienen 10 probabilidades más posibilidades de ser víctimas de una situación de abuso. Esto ya es una barbaridad. Y de esto podríamos decir, bueno, salen casos de Inglaterra, porque los datos de Inglaterra, porque como he dicho, no hay casi datos a nivel nacional, ¿no? Los datos de Inglaterra dicen que hasta el 80% de las personas con discapacidad son víctimas de una situación de abuso o maltrato. Esto, desde luego, es alarmante, ¿no? No hablo solo de un abuso sexual, sino de cualquier situación de abuso o maltrato, ¿no? No tiene que ser específica. O sea, podemos pensar que los ingleses están muy locos y que está muy mal, pero yo creo que, bueno, pues que estos datos los podemos traer aquí por cultura, por ¿no? Ser occidentales y demás, los podemos traer estos datos aquí a España y decir que, bueno, pues eso, que hasta un 80% de las personas con discapacidad pueden sufrir alguna situación de abuso o maltrato a lo largo de su vida, ¿vale? O sea, el dato es llamativo y nos tiene que hacer abrir los ojos y decir qué está pasando, qué estoy detectando yo, porque es verdad que muchas veces cuando damos cursos o damos formaciones, hablamos con centros y nos dicen, no, en nuestro centro no pasa nada de esto, ¿no? Y yo pienso, joder, pues si hasta un 80% de las personas con discapacidad pueden estar sufriendo una situación de abuso, igual nos pasa que nos está faltando cosas que detectar y que ver, ¿no? Y que abrir los ojos, porque es verdad que todo esto es doloroso, ¿no? De ver. De esas personas que sufren un abuso, más de un 53% es un abuso sexual. Por lo tanto, es una barbaridad de abusos sexuales los que hay a las personas con discapacidad intelectual. Y más del 50% de esos abusos son de cuidadores. Bueno, pues más o menos esos datos se pueden ir relacionando con los que os he dado yo desde nuestra unidad, ¿no? Que aunque, pues eso, como hemos dicho, estos datos no son en España, pero los podríamos traer. Y luego lo que hablábamos de la doble vulnerabilidad que tienen las mujeres, ¿no? Ya no solo por el simple hecho de ser mujer son más vulnerables, sino que aparte tienen una discapacidad intelectual, lo que aumenta muchísimo esa vulnerabilidad. De hecho, tienen entre 2-3 veces más de posibilidades, de probabilidades de sufrir una situación de abuso que un hombre. Y eso se multiplica al doble si encima es niño, ¿no? Por eso decíamos que aunque a nosotros nos lleguen menos menores, no significa que haya menos casos de menores, sino que bueno, pues que la detección es mucho más complicada. Con esto, con lo que me habías preguntado, ¿no? ¿Qué tipos de abuso hay, ¿no? Pues tenemos todo tipo de abuso, ¿no? Desde el abuso sexual, que es el que hemos estado hablando más, pues también situaciones de violencia de género, abuso físico, negligencia, abuso psicológico, violencia doméstica, podemos encontrar mucho. Cada vez nos van surgiendo más casos de trata, ¿vale? Tenemos como una parte destinada a la trata y cada vez son más los casos. Es verdad que de momento tenemos unos 70 casos de trata, pero porque también, bueno, los casos de trata son complicados, muchas de las mujeres con las que nos encontramos de trata vienen de una cultura diferente, entonces es difícil detectar esa discapacidad porque no sabes muy bien si esos problemas que nos encontramos es más por el nivel cultural y la diferencia cultural o la falta de cultura que ha tenido y de educación que han tenido esas personas en su país de origen o porque hay una discapacidad intelectual, ¿no? Pero es verdad que sí que trabajamos mucho bueno, que estamos empezando a trabajar cada vez más con mujeres de trata, valorando sobre todo esa discapacidad, porque muchas de ellas vienen sin una valoración, ¿no? Y no existe una valoración y llegan aquí y los centros bases, que es donde se realizan las valoraciones de discapacidad, bueno, pues al no tener la residencia no lo pueden realizar, ¿no? Y para tener la residencia tienen que estar aquí 3 años, o sea, es todo como para las mujeres que vienen sufriendo trata, la situación es más compleja de
lo que, vamos, nos gustaría que fuese, ¿no? Y bueno, pues es a las únicas personas que no hacemos solo valoración de la situación de abuso y de trata, sino que también hacemos valoración de discapacidad, bueno, pues para que eso les pueda servir y ya directamente puedan ir al centro base con esa valoración hecha y a ver si lo cogen e intentar ahí con servicios sociales esa lucha, ¿no? Pero son casos complicados. La pregunta que me habías hecho un poco de cuál es el patrón, ¿no? De cómo ocurre todas estas situaciones de abuso. Es verdad que no hay, dependiendo del abuso, la situación y el patrón es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el abuso sexual y sobre todo cuando es de gente cercana, estas situaciones suelen ser similares, ¿no? En la que, bueno, pues nos encontramos mucho en el que cuando suele ser un entorno cercano, bueno, pues empieza a haber una fase en la que se empieza a tomar confianza, ¿vale? Se crea una relación como más de intimidad, donde se va creando una cercanía con la persona con discapacidad, se le hace sentir que es única y que es una persona importante, porque ahora, bueno, iremos viendo, ¿no? La vulnerabilidad que tienen las personas con discapacidad. Entonces, todo esto, si a ti te hacen sentir única y te hacen sentir la mejor persona del mundo y querida, con todo lo que tienen las personas con discapacidad, bueno, pues es más fácil que caigan en una situación de abuso, ¿no? Pues en este nivel de intimidad, en el decirle, pues tú eres mi amiga o tú eres mi novio o mi pareja, ¿no? Y hacerle sentir esa importancia, se va llegando a esa camelación y de ahí surge ya esa creación, ¿no? de esa intimidad, a lo mejor puede ser sexual o que a lo mejor le empieza a pedir, si es un abuso más económico, pues que pueda pedirle que le traiga joyas o que le dé dinero, ¿no? Pues dependiendo de la situación de abuso será una cosa u otra y se instaura el secreto, ¿vale? En la instauración del secreto, el decirte, mira, o a través de una amenaza, si cuentas esto que está pasando, le puede pasar algo malo a tu familia o le puede pasar algo que no está bien a alguien cercano a ti o a ti mismo, ¿no? Te corre peligro tu vida o que sea a través de llegar a esa relación que tienen y ahondar en esa relación. Si tú cuentas lo que está pasando, vamos a perder esta relación que tenemos o me va a pasar algo a mí que soy muy importante para ti, me van a meter en la cárcel, no me puedes hacer a mí, no puedes contar nada porque esto es algo único entre tú y yo y los demás no lo pueden saber, ¿no? Pues ahí se instaura el secreto y es mucho más difícil de, romper, ¿no? Ese secreto que se ha creado ahí. Y esa suele ser, ¿no? La dinámica y el patrón que suele seguir el abusador, ¿no? A la hora de cometer cualquier situación de abuso y maltrato a una persona con discapacidad intelectual, que con menores suele pasar lo mismo, ¿no? Y en general con personas altamente vulnerables suele pasar esta situación. Vale, y coméntanos, como estabas diciendo antes, los factores de vulnerabilidad, las cosas que hacen a las personas con discapacidad más vulnerables ante estas situaciones de abuso. Bueno, o sea, lo primero a decir que es que no hay no hay una definición. Creo que la definición de abuso lo tenemos que crear nosotros, porque muchas veces desde los centros como que no hay una definición de abuso, ¿no? Si yo creo una definición de abuso y digo lo que es para mí un abuso, bueno, pues es mucho más fácil que podamos ver y detectar todos esos casos y ver qué problemas hay, ¿vale? Entonces, que esto va un poco relacionado con la pregunta anterior, que me doy cuenta que me dejo cosas y entonces retomo, Carmen, lo siento. ¿Vale? Pero sí que es verdad que muchas veces en los centros confundimos ya no solo lo que es abuso, sino lo que también para nosotros tiene que ser un trato digno y un trato indigno, ¿no?
porque, bueno, pues a lo mejor llevamos haciendo dinámicas, yo en mi centro he visto muchas veces estos ejemplos, ¿no? Que llevamos a cabo años y años y años de dinámicas, ¿no? Que a lo mejor no es un trato digno hacia la persona con discapacidad, ¿no? A lo mejor, pues en un centro de día con personas con patología dual, el que de repente se coja a la persona con discapacidad intelectual y se le contenga la fuerza, es verdad que a veces que no hay otras formas de hacerlo, pero no siempre la contención con fuerza es la mejor manera de hacerlo y muchas veces pues tendemos a llevar a cabo, bueno, pues eso está siendo un trato digno para la persona con discapacidad o no está siendo un trato digno. O sea, creo que ya no solo es el abuso y el maltrato que viene en una ley, los tipos, pues el abuso financiero, el abuso sexual, el abuso, ¿no? Todo eso me viene escrito, pero creo que tenemos que ir más allá. Siendo nosotros profesionales de atención directa o familiares, tenemos que ir más allá a preguntarnos nuestras prácticas, ¿qué estamos haciendo? Porque, no sé, pero en mi centro pasa, ¿vale? Que a los usuarios del centro ocupacional, a todos son, venga chicos, venid para acá, venga chicas, vamos, tal, todos juntos. Y ellos, en la palabra chico, lo sienten como si les estuviésemos infantilizando. Que a lo mejor a mí me dicen, venga chica, vente para acá, y digo, uy, mira qué bien que que me ven más jóvenes, pero preguntándoles a ellos, dicen, es que a mí no me apetece que me llamáis chico, ¿no? Porque me estáis haciendo como ya suficiente infantilización tenemos en general en el centro y en la... ¿Han cortado a alguien? ¿Ha hablado alguien? ¿No? No lo sé. Bueno, vale, continúo. Bueno, pues que bastante nos infantilizan en general en nuestra vida como para que nuestro centro ocupacional, nuestro trabajo nos sigan infantilizando, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que cambiar esa, venga, todos los chicos, vamos chicos, que no sé qué, pues igual hay que cambiarlo, ¿no? O cosas como, pues yo qué sé, en mi centro, pues eso, llevan muchos años y se tiende mucho a los motes. Y está Paco el cura, ¿no? Pues a lo mejor a Paco el cura no le hace ni gracia que le llamen Paco el cura. Y es verdad que eso no es un maltrato, ¿no? Pero ¿es el trato digno que yo quiero darle? ¿Le gustará a él que le llamen Paco el cura o ya estará hasta las narices de que le llamen Paco el cura o Javi el cabezón o Quique el niño? ¿No? Quique el niño, el pobre, o sea, tiene ya 58 años y le siguen llamando Quique el niño. ¿No? Pues a lo mejor a Quique el niño no le hace ninguna gracia, ¿no? Yo creo que, bueno, pues qué tipos de abuso hay, pues lo tenemos muy claro, pero vamos a ir más allá, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Cuando le preguntan a una persona con discapacidad y contesto yo por esa persona, ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy haciendo un trato digno, no? Bueno, pues es a lo que quiero y creo que desde los centros, ¿no? Desde las entidades, si tenemos claro todas estas definiciones y ya no solo lo que es una definición de abuso, que, bueno, pues ahora os puedo dar una definición de abuso, pero lo que sería un trato digno o un trato indigno para nosotros, vamos a prevenir más que sigan surgiendo estas situaciones de abuso, ¿no? O de que se vulneren sus derechos o que reciban ese trato que no quieren y que ellos tengan la voz para decir, oye, no es lo que yo quiero. ¿Vale? Es que me había quedado con la anterior pregunta sin poder decir esto que me apetecía y bueno, que creo que es importante, ¿no? Que tenemos que ir más allá, ¿no? Que en el trato con las personas con discapacidad intelectual. Pero bueno, lo que hablábamos de vulnerabilidad, ¿vale? Nosotros en las formaciones tendemos a separar un poco la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en dos, ¿no? Las que son pertenecientes al contexto y las que pueden ser pertenecientes a la propia discapacidad, a la propia persona con discapacidad intelectual, ¿vale? En las pertenecientes al contexto tenemos, bueno, pues varias de ellas, por ejemplo, la menor credibilidad de las personas con discapacidad intelectual. Hay estudios que se hacen que se han hecho con jueces y con fiscales, es que se les expone un mismo testimonio, ¿no? Y se les dice que a algunos se les dice que el testimonio lo han escrito, lo han hecho un adolescente y a los otros se les dice que el testimonio lo ha hecho una persona con discapacidad intelectual. Bueno, pues diría que un 65% de los jueces que tuvieron el testimonio de las personas con discapacidad intelectual dijeron que ese testimonio era mentira.
si yo ya de por sí, al tener una persona con discapacidad intelectual delante, pienso que lo que me está contando es mentira, no voy a pararme a creer lo que le está pensando, ¿no? Porque como todas las personas con discapacidad mienten y tienden a fantasear, pues ¿cómo voy a creer, ¿no? Esta situación. Aparte, bueno, pues los estudios revelan que no es que mientan, las personas con discapacidad mienten igual que mentimos las personas sin discapacidad, ¿no? No es que mientan más o menos, pero es verdad que para poder inventarte cosas así, ¿no? Necesitas un nivel intelectual a veces y un razonamiento cognitivo más alto, que a lo mejor algunas personas con discapacidad tienen más dificultades, ¿no? A realizar ese tipo de razonamiento. Pero bueno, el caso es que no es que mientan menos y lo vemos, o sea, yo pongo muchos ejemplos de nuestro centro porque creo que, bueno, pues somos un centro en el que hay somos muchos profesionales, tenemos muchísimos usuarios, ¿no? Es un centro muy, muy grande y bueno, y surgen muchos casos que decimos, pues esto no está tan bien, ¿no? Y es verdad que si a veces me ha pasado que viene un usuario a lo mejor a un taller y llega tarde y la monitora le ha preguntado qué le ha pasado y él dice, me han robado el móvil y por eso llego tarde. Y entonces ya la monitora empieza, bueno, vamos a ver, vamos a mirar si lo tienes en la mochila. ¿Estás seguro que te lo han robado? No, vamos a llamar a tu madre, que igual te lo has dejado en casa y no te lo han robado. O no será que estás llegando tarde y te has inventado que te han robado el móvil, ¿no? Si yo llego tarde a clase o a mi trabajo y le digo a mi jefe, no, es que me han robado el móvil, y empieza a preguntarme todo eso, digo, pero oye, pero que te estoy diciendo que me han robado el móvil, ¿no? Y me creen directamente, no me dice, voy a llamar a tu casa a ver si está tu marido y le voy a preguntar si te has dejado el móvil en casa o no, ¿no? Directamente me dice, joder, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño al robártelo? ¿O cómo ha sido, no? Le pone más interés, pero yo ya de primeras a la persona con discapacidad le voy a poner una duda, ¿no? Pues eso hace que sean más vulnerables, ¿no? Nos hemos encontrado con casos en la unidad que nos han llegado a lo mejor un caso derivado de los servicios sociales, del CIASI o lo que sea, que le hemos preguntado y dice, ¿para qué te voy a contar las cosas si no me vas a creer? Porque mi madre o mi padre lleva sin creerme todo este tiempo, ¿no? Pues ¿para qué te lo voy a contar a ti y a quién se lo voy a contar a más gente si no me van a creer, ¿no? Porque lo que yo digo es mentira, ¿vale? Incluso muchas veces se tiende a preguntar, oye, ¿y no te lo estarás inventando? ¿No lo habrás soñado? ¿No? ¿No te habrás inventado esto? ¿Te lo estarás imaginando? Oye, pues que a mí, si yo estoy narrando que he ido por el parque y me han insultado y me dicen, ¿no te lo estarás imaginando? Coño, pues mis sensaciones, lo siento por la palabrota, la sensación con la que me quedo es bastante mala, ¿no? Y seguramente no le vaya a volver a contar a esa persona que me han insultado o me han pegado o me han hecho cualquier cosa, ¿no? Bueno, luego está el efecto eclipsador o la patoplastia, ¿vale? El efecto eclipsador es la tendencia a pensar que todo lo que le pasa a la persona con discapacidad y todo lo que hace la persona con discapacidad es porque tiene discapacidad, ¿vale? Y solo se ve la discapacidad en la persona con discapacidad. Las personas con discapacidad, imaginaos, no se dan cabezazos contra la pared porque sí, o sea, porque es verdad que yo qué sé, no sé si ha pasado alguna vez, pero vemos a un usuario, ¿no? En el centro de día con problemas de conductas y con discapacidad intelectual y se está dando cabezazos contra la pared. Oye, esto no es normal, ¿no? No las personas con discapacidad, ya por el hecho de tener discapacidad, no se dan cabezazos contra la pared, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué nos quiere anunciar o qué nos quiere decir? Porque a lo mejor esa persona no nos sabe comunicar de otra manera que ha sufrido una situación de abuso, o a lo mejor es que ese día le duele la cabeza y es su manera de decir que le duele la cabeza, o ese día no quiere comer o está sufriendo un abuso sexual, ¿vale? Entonces, el pensar que todo lo que le pasa a la persona con discapacidad es por su discapacidad no tiene sentido, ¿no? Nosotros en los cursos que damos, en las formaciones que damos, siempre ponemos un vídeo cortito de una sesión en la que está una madre, una hermana y la hija pequeña con discapacidad intelectual.
Entonces la niña durante la sesión se ríe, ¿no? Y la madre y la hermana dicen, no, es que siempre se ríe. Ella es así y es así, y siempre, de toda la vida se ha reído, ¿no? Pero ¿por qué no? Los psicólogos le preguntan, ¿pero por qué se ríe? Ah, no sé, porque ella es así, mira, estamos aquí y se ríe y ya está y no tiene más. Y entonces dice la madre, no, el psicólogo en nuestro país nos dijo que esto era porque ella tenía discapacidad y cuando tiene discapacidad se ríe. Y entonces los psicólogos cambian un poco la mirada y le preguntan a la niña, ¿no? Adaptando un poco las preguntas, le empiezan a preguntar, oye, ¿puede ser que cuando tú te rías sientas vergüenza? Y dice, no. ¿Puede ser que cuando tú te rías es porque estás triste? No. Y así le van preguntando y dicen, oye, ¿puede ser que cuando tú te rías es porque te preocupa lo que piense tu madre o te preocupa lo que piense tu hermana? Y dice, sí. O sea, que cuando tú te ríes es porque estás preocupada. Y ella dice, sí. No hay nadie en toda esa edad de esa niña se había preguntado por qué está riendo, ¿no? Directamente es que ella se ríe por todo, ¿no? Es que su risa quiere significar algo, ¿no? Y nadie se lo ha preguntado. Pues ahí va, ¿no? Que no todo, que, no, que la discapacidad no es todo, ¿no? Y entonces tenemos que ir viendo caso por caso la manera en la que, pues a través de problemas de conducta, risa, llanto, cambios de humor, bueno, pues nos puedan indicar que esto también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Nos puedan indicar que está habiendo una situación de abuso o maltrato. Y luego la patoplastia es la manera en que en una persona se ve la enfermedad mental, ¿vale? Pues en las personas sin discapacidad, yo qué sé, pues la depresión, pues estado de distimia, falta de apetito, insomnio o somnolencia, ¿vale? Hay distintos ítems que te dicen que una persona está sufriendo una depresión, ¿no? En las personas con discapacidad intelectual esto no es así, esa patoplastia es totalmente diferente y puede ser que una depresión la muestren a través de la ira, de la rabia, o la muestren de otra manera totalmente diferente, o la muestren llorando, o la muestren aislándose socialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos dificulta mucho más el poder detectar si hay una situación de abuso o maltrato y el poder detectar que a lo mejor a raíz de este abuso o maltrato la persona puede estar sufriendo una depresión o puede estar sufriendo un estado de ansiedad, ¿vale? Distintas situaciones. Luego, bueno, pues la sobrecarga de los familiares y los profesionales, no sé vosotros, pero creo que la ratio de un profesional por personas con discapacidad es muy alta, ¿no? Entonces tenemos, todos estamos llenos de trabajo, el educador que tiene que pues estar atento al taller, se le cambiar y ayudar a ducharse por las mañanas, tiene 20 usuarios a su cargo, ¿no? Pues la ratio es muy, muy alta, ¿no? Y el poder ver el abuso es mucho más difícil, ¿no? Esto les hace más vulnerables y lo mismo pasa con los familiares, ¿no? Los familiares, el ser un familiar de una persona con discapacidad intelectual conlleva mucho, ¿no? Pues por muchas veces la cantidad de visitas al médico, la cantidad de veces que tenemos que ir al centro, que si rehabilitación, que si, bueno, pues las distintas cosas y que luego a lo mejor no son hijos únicos, ¿no? Que la familia es más extensa, ¿no? Pues esa sobrecarga nos impide verlo. Lo mismo nos pasa con la angustia que nos supone el poder pensar que una persona con discapacidad, alguien que queremos, ¿no? O alguien con el que estamos trabajando todos los días puede estar sufriendo una situación de abuso, ¿no? No es solo doloroso para la propia víctima, sino también lo es para mí, ¿no? Pues los mitos sobre la sexualidad o las personas con discapacidad o son ángeles o son conejos que se pasan el día teniendo relaciones sexuales, ¿no? No hay entre medias. Pues no, las personas con discapacidad tienen la misma sexualidad que tenemos las personas sin discapacidad, ni son ángeles que no tienen sexo, ni son conejillos que van por ahí por todos lados fuchiqueando, ¿no? Y haciendo de todo, ¿no? Pues todo eso, ¿no? O el mito de, ¿no? A las personas con discapacidad, ¿cómo se les va a abusar, ¿no? Nadie puede abusar de la persona con discapacidad. La poca educación sexual, ¿no? Afectivo-sexual que se ofrece a las personas con discapacidad intelectual y la poca educación que también tienen los familiares, ¿no? El tabú que hay ahí a la hora de hablar, parece que si yo hablo
de sexualidad con las personas con discapacidad, voy a fomentar que tengan conductas sexuales. Y eso no tiene por qué, ¿no? Porque yo hable más de una cosa, no va a surgir más, no. Le estoy poniendo nombre, lo estoy naturalizando y se ve cada vez de una manera más natural, lo que le va a llevar a protegerse, ¿no? Bueno, las decisiones no respetadas de las personas con discapacidad. Bueno, pues no sé si vosotras estáis de acuerdo, no sé, las personas con discapacidad no tienden a no decidir nada en su vida, ¿no? Yo ni quién es su amigo, ni lo que quiere comer en ese día, porque ya se lo voy a poner yo, ni la ropa. O sea, yo no sabía que todas las personas con discapacidad les gustaba ir en chándal, yo no, no sabía eso, ¿vale? Pero si os fijáis, todos van igual vestidos en chándal, yo no, pero incluso ya a nivel macro, ¿no? Tampoco sabía que todas las personas con discapacidad querían ser jardineros o carpinteros, ¿no? Y son las opciones que les damos son, oye, tienes el taller de jardinería, el taller de carpintería y poco más, ¿no? No les estamos dando más opciones para que esas personas puedan decidir qué es lo que quieren hacer en su vida. Se lo doy, ¿no? Pues es que a ti te pega más el taller de jardinería. Pues ahí, ¿no? Y no hay otro. Y bueno, la falta de formación, ¿no? Y la falta de planes que hay desde los centros para poder trabajar todo este tipo de cosas. Y luego ya más pertenecientes a la propia discapacidad, que esto yo creo que si tuviésemos tiempo lo podríamos reflexionar mucho más, ¿no? Porque en realidad nosotros lo dividimos en esto, pero creemos que las que voy a contaros ahora también son pertenecientes al contexto, ¿no? Porque si la sociedad mirase de otra manera a la persona con discapacidad, todos estas vulnerabilidades que hace, o sea, estas cosas que hacen más vulnerables a las personas con discapacidad, que decimos que son pertenecientes a la propia persona con discapacidad, no existirían, ¿no? Por ejemplo, la deseabilidad social, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual tienen mucho la necesidad de ser queridas y de ser deseables socialmente. Eso es por una falta de mochilita, ¿no? Si yo tengo mi mochila y en esa mochila tengo muchas experiencias de amor, de cariño, de ternura, ¿no? Pues de amistades, no me hace falta agradar al otro para yo sentirme bien y sentirme querida, ¿no? Porque no lo necesito, ¿no? Pero si esa mochila lo que está llena es de rechazo, de miradas de pena, de miradas de miedo, de extrañeza, de no vales para nada, no eres capaz, voy a necesitar que la gente me quiera y hacer cosas para que la gente me quiera para poder llenar mi mochilita de esas cosas buenas, ¿no? La escasa intimidad y el concepto de pudor, ¿no? Todo el mundo tiene acceso al cuerpo de las personas con discapacidad intelectual o mi hija se está duchando y voy yo y no cierra la puerta, puedo entrar, a ver qué tal estás, te estás frotando bien, ¿no? O sea, mi madre aparece ahora en mi ducha diciéndome te estás lavando bien y digo, pero oye, señora, no entres en mi ducha, ¿no? Déjame en paz y déjame en mi cuarto, ¿no? Nadie les ha explicado que hay ciertas cosas que se hacen en tu cuarto, ¿no? Y si todo el mundo tiene acceso a mi cuerpo, ¿qué importa? Y no tengo intimidad, ¿qué importa que yo me esté tocando o masturbando en mitad de la calle? Porque total, nadie me ha enseñado que eso se hace en privado y que no pasa nada porque los demás me vean, ¿no? Entonces eso hace que también se pongan ellos ante situaciones de riesgo, ¿no? Porque masturbarse en mitad de la calle es una situación de riesgo que no está bien, pero es que nadie se lo ha explicado. No es que las personas con discapacidad intelectual tengan mayor sexualidad porque van y te tocan el culo, no es que nadie les ha explicado que eso no se hace, que se hace en la intimidad y que se hace con la persona que tú quieres y que no se puede hacer a todo el mundo, ¿no? La escasa asertividad, ¿no? Que esto yo creo que va también relacionada con esa mochilita, la dependencia y sumisión, ¿no? Son personas que dependen del otro completamente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado con un familiar y una persona con discapacidad y preguntamos, oye, ¿cómo te llamas? Y mira al otro para que responda y dice, sí, se llama Juan. Oye, no, dímelo tú, ¿no? Háblame tú, ¿no? Esa dependencia, la ausencia de un rol sexual, ¿no? Si no se ha hablado de la sexualidad, no sabe qué es sano. Muchas veces su concepto de sexualidad está basado en la pornografía, ¿no? Y en lo que ven porque nadie le ha explicado, ¿no? Y lo único que ven es la pornografía, bueno, pues esa sexualidad va a estar, no va a ser muy saludable, ¿no? Muy, muy sana. La exposición corporal, como hemos dicho, muchas veces tienen necesidades de apoyo, necesidades de que les duchen y que les bañen. Bueno, pues a lo mejor
esa persona puede decidir quién quiere que le duche y que le bañe, y en el momento que se le está duchando y bañando, perder el tiempo, o sea, no perder el tiempo, sino gastar más tiempo con esa persona e ir explicándole, oye, esto que te estoy haciendo es bañarte, te estoy duchando, ahora mismo te voy a lavar tus partes íntimas. Las partes íntimas se lavan así y no de cualquier otra manera. Si no te gusta cómo te lavan las partes íntimas, tienes que decirlo, ¿vale? Pues explicarle que no cualquier persona, yo te estoy accediendo a estas partes porque ahora mismo te estoy ayudando a bañarte y demás, pero no cualquier persona puede acceder a bañarte ni a tocarte tus partes íntimas, ¿no? Pues si gastamos el tiempo en poder explicar ese tipo de cosas y no vamos cambiando de educador cada 2 por 3 que les puedan acceder a su cuerpo, pues podremos ir fomentando que esa vulnerabilidad sea menor, ¿no? Ir previniendo, ¿vale? También el problema aquí es que no tenemos tiempo, ¿no? Que muchas veces nos toca, somos la educadora, nos toca duchas y van pasando uno a otro y voy lavando rápido y no me da tiempo, ¿no? A poder ofrecer la enfermedad mental. Como habíamos dicho, hay mucha más prevalencia de enfermedad mental en las personas con discapacidad intelectual. Esto es por toda la historia, ¿no?, que llevan las personas con discapacidad intelectual, que hace más complicado bueno, pues son más vulnerables a sufrir una enfermedad mental. Los problemas de comunicación que nos encontramos muchas veces y la historia de abuso, ¿no?, que muchas veces esa historia de abuso es repetida y es como si yo tuviese una piedrecita dentro del zapato en el que meto el pie y al principio me duele, pero si va pasando los días me voy haciendo un callo, ¿no? Pues eso pasa un poco con las personas con discapacidad intelectual que han sido víctimas de abuso desde muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Pues ya no solo porque haya un abuso sexual, sino porque si yo voy, imaginaos, a un colegio un colegio de educación normalizada y me hacen bullying, bueno, pues yo desde pequeña me voy acostumbrando al rechazo, a que me insulten, a que me vean diferente, a porque voy por la calle y me miran raro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es un abuso. Y todas las situaciones de abuso que se pueden ir dando a lo largo de su vida. Pero como decía, todas estas que parecen que son pertenecientes a la propia persona con discapacidad no lo son, ¿no? Son pertenecientes al contexto porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer y que cambiar para que estas cosas no sigan pasando. Y bueno, menuda chapa. No, has dicho un montón de cosas interesantes y además conectándolo con la pregunta que viene ahora, que son claves de prevención, que además es una de las preguntas que más interesaba a los que se inscribieron a la charla. Ya nos has dicho algunas cosas, ¿no? De cosas que podemos hacer para prevenir. ¿Alguna cosa más que se corte? Ay. A ver, Lourdes, si queréis comentar alguna cosa o queréis hacer alguna pregunta, escribidla por el chat, por favor. Vale, perdón. Nada, no pasa nada. Vale, Bueno, pues lo que te decía, ¿qué cosas podemos trabajar los familiares, los profesionales para poder prevenir el abuso? Bueno, yo creo que lo primero es tener clara cuál es la definición de abuso, ¿no? Y ya no solo la definición de abuso, sino lo que decíamos antes, lo que es para nosotros un trato digno y un trato indigno. Y de ahí empezar a trabajar, ¿no? Bueno, pues con las familias, pues sobre todo dar formación y poder concienciar de que esta realidad, que es una realidad y que, bueno, que es cruda y que es difícil, pero que existe, para estar alerta, ¿no? Y dar formación en cómo se puede detectar todas estas situaciones si está ocurriendo en casa. Los profesionales, básicamente lo mismo, ¿no? El poder trabajar todo eso y también poder trabajar desde la entidad muchas cosas para, pues el que un educador o un psicólogo o alguien de atención directa esté cansado, ¿vale? Va a ser más difícil que prevenga y va a ser mucho más fácil y que detecte y va a ser mucho más fácil que cometa situaciones de trato indigno, ¿no? Porque yo ya estoy crispado, no puedo más y entonces llega y te grito, ¿no? Bueno, pues el que el trabajador esté cuidado, tenga momentos de descanso, tenga sesiones de trabajo en equipo, de donde pueda expresar el malestar, porque el trabajo con las personas con discapacidad no es un trabajo fácil, ¿no? Entonces, el poder expresar, igual que para los familiares, ¿no? El poder expresar todas esas dificultades
Bueno, pues también es importante y ayuda a prevenir que se den situaciones de abuso o de maltrato. Y con las personas con discapacidad, bueno, pues intentar reducir toda esa vulnerabilidad y todos esos factores de vulnerabilidad de los que hablábamos antes, ¿no? Cambiar un poco el concepto que, bueno, pues que durante años hemos seguido teniendo sobre la discapacidad intelectual. Es verdad que en el 2002 de repente la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual nos da una nueva visión sobre discapacidad, donde ya el problema y la discapacidad no está en la persona, sino que está en la interacción entre la sociedad y la persona, ¿no? Ya no es la propia persona, sino lo que hay en medio. Entonces, bueno, pues eso, a medida que vaya introduciéndose más en la sociedad y vayamos teniendo más claro, yo creo que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad irá bajando, ¿no? Y el caso es trabajar en todo eso, ¿no? En esa visión de la discapacidad, en que la persona con discapacidad se empodere, empiece a tener voz, porque, bueno, pues muchas veces la voz de las personas con discapacidad no se ha escuchado, han estado alejados de la sociedad, cada vez se les escucha más y defienden más sus derechos, pero es verdad que muchas veces la voz que escuchamos es la voz de la madre, ¿no? Que defiende, o el padre o el profesional que está defendiendo el derecho. Bueno, pues tenemos que ir un paso más allá y que sea la propia persona con discapacidad la que salga a la calle y diga y defienda sus derechos, defienda lo que le está ocurriendo, ¿no? Pues yo que sé, como ha podido pasar con, no sé, hace unos años, no sé si os acordáis, con, no sé si era en Galicia o en Asturias, una chica con síndrome de Down que defendía que quería su derecho a voto porque estaba incapacitada y que ella quería votar, ¿no? Pues que cada vez tengamos más ejemplos de personas con discapacidad intelectual que sean ellas mismas y ellos mismos quienes defiendan sus derechos, ¿no? Potenciar los espacios de comunicación donde ellos puedan abrirse y decir libremente cómo se sienten o lo que les está pasando, que tengan acceso a psicólogos donde puedan abrirse y contar lo que les está pasando, trabajar en derechos, ¿no? Los derechos que tiene la persona con discapacidad intelectual, trabajar un poco el trauma primario, ¿no? Que es el trauma por tener una discapacidad intelectual, no solo con la persona, sino con la familia. La educación afectivo-sexual es fundamental, pues tener conocimientos de la historia de vida, ¿no? de la persona con la que nos encontramos, sensibilizar de todos los tipos de abuso, ¿no? Enseñar. Nosotros nos hemos encontrado en talleres de prevención que hemos hecho con usuarios en las que de repente estamos contando un abuso, lo que es el abuso sexual y entonces extrañados nos dicen, me estás diciendo que lo que me lleva haciendo mi padre todos estos años no está bien, ¿no? Y es un abuso y no es normal. Lo que pasa es que no lo conocen, ¿no? Cuando esa historia es tan repetida y no han podido hablar de estas cosas, pues normalizas esa situación, ¿no? Y te parece que a todo el mundo le debe pasar eso porque es lo normal, lo que tiene que pasar, ¿vale? Porque no conocen que lo que les está pasando es un abuso. Lo que habíamos dicho, ¿no? Canales de ayuda, generar canales de ayuda, fomentar su autonomía, ¿no? Y a su autodeterminación, qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres hacer, quieres vivir solo, ¿no? Pues todo este tipo de cosas y intervención individual. Un poco esos son lo que creo así rápidamente, porque es verdad que como te he dicho me enrollo mucho. Sí. Vamos, Y vamos acelerando un poquillo. Vale, cuéntanos qué cosas en qué nos podemos fijar para poder detectar posibles situaciones de abuso. bueno, lo primero decir que es muy difícil, ¿no? Esta situación es muy difícil. Como hemos dicho al principio, os he hablado que la no revelación es la norma, ¿no? El que no se verbalice es la norma, ¿no? Que el 3% de los menores, pero vamos a extrapolarlo, de las personas con discapacidad verbalizan una situación de abuso. Si solo el 3% hace eso, el otro 97% cae en nuestras manos que lo detectemos. O sea, la responsabilidad es muy, 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 muy alta, ¿vale? ¿Por qué no hay esta revelación, ¿vale? ¿Por qué esta norma de la revelación no es la norma, ¿vale? Es la norma, bueno, pues porque, como hemos dicho, se desconoce el hecho delictivo, la ley del silencio y el miedo al agresor que se crea, ¿no? Ese secreto del que hemos hablado al principio, ¿no? Que se crea.
miedo a las consecuencias que pueda pasar tanto para él como para su familia, como para el propio agresor, ¿no? Si imaginaos que el propio agresor es su padre, bueno, pues que mi padre le metan en la cárcel para mí también es doloroso, ¿no? Eso va a hacer, aunque me esté tratando mal y me esté haciendo cosas que a mí no me gustan, pero no, a mi padre es alguien que quiero y no quiero verle en la cárcel, ¿no? Eso va a hacer que sea más difícil. Y luego, bueno, pues lo que habíamos dicho, ¿no? El miedo a no ser creído y a los propios sentimientos que tiene la propia víctima, ¿no? Como el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, el sentimiento de asco hacia sí mismo, ¿no? Todo esto de hacer que sea mucho más difícil detectar. Vale, entonces, aparte, detectar una situación de abuso conlleva que yo entre en contacto con relatos de angustia, de dolor, ¿vale? Tanto para la víctima como para la familia, como para el profesional, ¿no? El que a mí alguien me relate una situación de abuso es muy, muy, muy doloroso, ¿vale? Para todo el mundo. Entonces, eso va a hacer que detectarlo sea mucho más difícil. Por eso, creo que en el momento que estamos empezando a detectar o estamos viendo que hay una situación que nos puede estar alarmando, bueno, pues creo que es importante que se trabaje en equipo, que la persona, pues o el familiar o el profesional que está detectando esa situación tenga un espacio donde pueda luego irse a tomar una cerveza con su compañero y decirle, menuda puta mierda lo que está pasando, esta situación es un asco, ¿no? Y porque es muy, muy doloroso para todo. Entonces, este dolor va a hacer que sea más difícil el que yo pueda detectarlo. Pero si yo tengo y sé que detrás de mí hay bueno, mi entidad me puede estar protegiendo o mi entidad me va a apoyar, ¿no? Y me va a sujetar, bueno, pues va a ser mucho más fácil. Y si yo además en mi entidad tengo un plan para saber qué es lo que tengo que hacer ante una situación de abuso, también me va a ser mucho más fácil, ¿no? Poder detectar. Pero bueno, vamos a ver unas pequeñas claves. La primera clave para poder detectar es considerar siempre la posibilidad de abuso. Siempre, ¿vale? Si yo estoy viendo que hay un cambio en la conducta de uno de mis usuarios, ¿vale? Tener siempre en la cabeza, pues yo iré poniendo entre mis hipótesis que puede haber una situación de abuso. Pues entre mis hipótesis está que se ha empezado a llevar mal con un compañero, lo ha dejado con su novia, no le gusta el taller en el que está, puede estar pasando por una depresión porque su padre está enfermo. Y entre todas esas hipótesis meter la hipótesis de que hay una posibilidad de abuso. Y esa es, o sea, porque si no la tengo, no la voy a aceptar ni rechazar, ya tendré tiempo de rechazar esa hipótesis, pero si está ahí, nunca la voy a valorar. ¿Vale? Y como no es algo que no nos gusta pensar, ¿no? Que pueda estar pasando, no, ni siquiera se me va a pasar por la cabeza, pues siempre, siempre, siempre meter entre nuestras hipótesis que pueda haber una situación de abuso. Atender a los signos, cambios y consecuencias, ¿no? Los signos son aquellos hechos observables que nos apuntan a un abuso, ¿no? Pues el que aparezca con un desgarro anal o el que aparezca con un moratón en el ojo, bueno, pues esto nos está diciendo que hay una alta sospecha de que pueda haber una situación de abuso, ¿vale? Luego las consecuencias, ¿no? Pues tras el abuso no hay un síndrome del abuso, ¿no? No, porque yo haga esto, no, como habíamos dicho, si yo hago esto, si tengo depresión. No, pues si yo tengo esto, no es que tenga abuso, ¿vale? No hay muchas cosas, pues que puede ser, pues aislamiento social, aumento de alcoholismo, nervios, fatiga, depresión, hiperactividad, baja autoestima, ¿no? Pues hay muchas cosas que nos pueden decir que puede estar sucediendo en la situación de abuso, que también pueden decir otras muchas cosas, ¿no? Pero si yo veo esas consecuencias, si yo veo que de repente una persona que era muy alegre la empiezo a ver más aislada, o una persona que era hiperactiva la empiezo a ver más tranquila, pues igual me puede alarmar. Es verdad que muchas veces decimos, ay, qué gusto, ya está más tranquila, ¿no? Que ya no me molesta. Bueno, pues, pero también tenemos que decir qué está pasando para que esta persona de repente empiece a ser más tranquila, ¿no? A lo mejor es un cambio en su madurez y empieza a estar más tranquila, o a lo mejor es que hay una situación de abuso y eso hace que se sienta mal y se sienta triste y no tenga toda esa activación, ¿no? Bueno, pues cada vez que hay una consecuencia de eso, de ese tipo, pues poder verlo. Y luego cambios, ¿no? Pues cambios son pistas que nos pueden ayudar a pensar que puede haber una situación de abuso, ¿no? Cambios en su estado de ánimo,
cambios en la relación con terceros, ¿no? Pues de repente se llevaba muy bien con fulanito, que era su compañero del centro, y ya no se lleva tan bien con fulanito. O antes le encantaba estar con X monitora y ya no quiere estar con X monitora, ¿no? O las reacciones ante temáticas, ¿no? Antes entraba perfectamente en el taller de educación afectivo-sexual y desde hace unas semanas decide que cada vez que entra llorando, no quiere entrar, se pone nerviosa, o antes iba muy contenta al taller y lleva unos días que no quiere pasar al taller y que dice todos los días que está enferma y que no quiere ir al taller, ¿no? O a lo mejor cambios en su ruta, ¿no? Si de repente siempre para ir al centro pasaba por un parque y llegaba a tiempo y lleva una temporada que llega tarde y le preguntas por qué, dice porque ya no pasa por el parque y lo rodea, oye, pues igual podemos sospechar que ha podido pasar algo en ese parque, ¿vale? Todas estas cosas no quieren decir, ¿vale?, que esté habiendo una situación de abuso, pero nos pueden dar pistas de que sí que pueda ser una situación de abuso, ¿no? Y por eso habíamos dicho desde el principio pensar y meter como hipótesis que puede haber una situación de abuso. Y luego, por supuesto, si hay una verbalización, bueno, pues ahí está claro que la verbalización es un caso de alta sospecha, entonces, bueno, pues eso nos indica, ¿no? Un alto indicador. Vale, y una vez que hemos detectado que es una situación de abuso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar un trauma después del abuso? ¿O qué cosas podemos hacer, ya sea desde la familia o los profesionales? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Bueno, pues aquí surgen dos ramas, ¿no? Como habías dicho, cómo podemos trabajar esa parte de trauma, ¿no? Además, que eso sería un trabajo más terapéutico, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que podemos hacer ante una situación de abuso? ¿Vale? Cuando se nos dan todas... voy a ir primero a qué podemos hacer ante una situación de abuso como centro o como profesional o como familiar, ¿no? Cuando nos encontramos ante una situación de abuso, creo que hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues dónde se ha dado ese ámbito del abuso, si ha sido el ámbito en casa, si ha sido en el centro, ¿no? Si ha sido por la calle o dónde se ha dado, dónde se da esa situación de abuso. La capacidad de obrar de la víctima, no voy a actuar de la misma manera si la persona está incapacitada o no está incapacitada, ¿no? Porque dependiendo yo tendré que respetar lo que quiera hacer la propia víctima, ¿no? La intensidad de la sospecha, cuanto más fuerte sea, ¿no? Si tengo una verbalización y aparte tengo un moratón en el ojo, bueno, pues esa sospecha es mucho más alta que si lo que veo de repente es que la veo más tranquila, ¿no? O más triste, ¿no? Pues la sospecha es más alta en un caso o en otro y me obligará a actuar de una manera más rápida o no, ¿no? La situación de riesgo, ¿vale? En la que se encuentra esa persona, si lo que estamos hablando es de un abuso sexual y ese abuso sexual se está dando por parte de su hermano, imagínate, y vive con él, hombre, pues esa situación de riesgo es mucho más alta que si lo que ha pasado es que ha sido una violación en un parque y ya han encontrado a la persona que ha hecho esa violación, o puedo decir que no vuelva a pasar por ahí, ¿no? Pues bueno, pues esa situación de riesgo me tendrá que hacer actuar mucho más rápido y de una u otra manera, ¿vale? Que haya atención médica urgente, ¿vale? Y el momento del abuso, si el abuso ocurrió cuando tenía 16 años o está ocurriendo en la actualidad. Todo eso va a hacer que yo actúe de una u de otra manera, ¿vale? Y son todo ese tipo de cosas las que yo tengo que tener en cuenta para saber cómo actuar, ¿vale? Lo primero es, lo que también os quiero decir es que para nosotros, y creo que con esto quiero ser muy pesada porque lo más importante para nosotros y como profesional o como familiar es que tenemos que proteger a la víctima. Eso es lo más importante. No estamos nosotros para saber lo que ha pasado, si lo que ha pasado es cierto o no, ¿vale? Porque eso, gracias a Dios, ya se van a ocupar otras personas, que tampoco quiero que recaer en mi responsabilidad el que yo decir si eso ha pasado o no, ¿vale? Pero lo más importante es que nosotros protejamos y eso es lo más importante, lo más importante, ¿vale? Y de ahí ya pues vemos qué es lo que vamos a hacer.
Si imaginaos que la persona ha sufrido un abuso sexual, el abuso sexual es un delito semipúblico, ¿vale? Los delitos semipúblicos son aquellos, tenemos delitos públicos y delitos semipúblicos. Los delitos semipúblicos son aquellos que solo la víctima que le ha pasado puede denunciarlo, ¿vale? Los delitos públicos son aquellos que si yo lo veo estoy obligada a denunciar. Por ejemplo, el abuso físico, el psicológico, la negligencia, la violencia de género, ¿vale? Todos esos delitos son públicos y si yo tengo conocimiento de ello, estoy obligada a denunciar. Los delitos semipúblicos son el abuso sexual, la violación, la agresión sexual, ¿vale? ¿Por qué son semipúblicos? Porque se ve que es el índole del abuso es tan personal y que daña tanto a la persona, a la integridad de la persona, que se cree que es la persona propia la que tiene que denunciarlo. Si yo me encuentro ante una situación de abuso sexual y la persona no está incapacitada y me dicen que no quieren contarlo, ¿vale? Yo tengo que respetarlo, pero también es verdad que si creo que esa situación se puede estar repitiendo y creo que esa persona puede estar en riesgo, como mi labor es proteger, lo que tendré que hacer es informar o a Fiscalía o, bueno, en este caso a Fiscalía, ¿no? Informas a Fiscalía que se puede estar dando una situación de abuso y sería luego Fiscalía quien tuviese que investigar, ¿vale? Porque no puedo ir directamente a la comisaría a poner una denuncia porque eso solo lo puede hacer la víctima. En caso de estar incapacitado ya sería otra situación, ¿no? Tendré que informar, bueno, pues valorar todo eso, también buscar apoyos para que esa protección se pueda estar dando, ¿no? A lo mejor puedo contar con la familia, pero también el cómo yo voy a manejar la información, tengo también que siempre tener en cuenta a la persona con discapacidad, ¿no? Tener que hacer partícipe de todo a la propia persona con discapacidad, porque es la protagonista de a la que le ha pasado esta situación, ¿no? Esté o no incapacitada, siempre tomar en cuenta las decisiones de la propia víctima y que esté presente si tenemos que hacer 800 reuniones, que esté presente en esas 800 reuniones, porque esa es la propia víctima quien tiene que decidir cómo se va a proteger, qué va a hacer, si quiere o no denunciar, si quiere no, aunque esté incapacitado también tendré que tener en cuenta su decisión, porque pasar por un proceso judicial es muy complicado y si la víctima no quiere y está protegida, ¿vale? Siempre que la persona esté protegida, bueno, pues a lo mejor no tengo por qué denunciar esa situación, ¿vale? Porque la víctima no quiere y está protegida, sé que no le va a volver a pasar eso, ¿vale? Pero lo más importante es centrarnos en la protección, saber que no van a tener acceso a esa persona, que no le van a llamar por teléfono, que no se va a cruzar por la calle con esa persona, que no trabajan en el mismo centro, ¿vale? Pues eso es ser muy consciente de eso y es lo más importante, ¿no? Porque es verdad que no vamos muy bien de tiempo, pero yo creo que os queda claro que vuestra labor sobre todo es proteger. No somos polis para decir si ha pasado o no, proteger. Y eso es lo más importante. Vale. ¿Alguna pincelada de lo del trabajo terapéutico, el trauma y demás? Así de modo rápido. Nosotros cuando creemos que cuando hay una situación de abuso, el abuso recae sobre la persona con discapacidad como una bomba atómica, ¿vale? Que no solo daña a la propia víctima, sino que daña a todo el entorno que hay alrededor, ¿no? A la familia, a los profesionales que trabajan con esa persona, ¿no? El daño es muy generalizado. Entonces, nosotros desde la unidad creemos que es muy importante para trabajar el trauma, también poder trabajar con la familia, ¿no? Se les ofrece ese trabajo terapéutico porque si la víctima no está bien, la familia no va a estar bien y si la familia no está bien, la víctima tampoco lo va a estar, ¿vale? Bueno, pues eso por un lado y luego creemos que cuando el trauma por una situación de abuso está muy relacionado con el trauma primario, ¿no? Que es el trauma que está relacionado a la discapacidad intelectual. Entonces creemos que para poder trabajar el trauma del abuso es importante poder trabajar su propio concepto de discapacidad intelectual, ¿no? El poder aceptar el hecho de tener una discapacidad intelectual, porque cuando el duelo por la discapacidad intelectual no es un duelo que a mí se me muere un familiar y yo tengo que hacer ese duelo y ya
se ha pasado, sino que es un duelo que va abriéndose cada vez en cada fase del ciclo vital, ¿no? Primero en el nacimiento yo tengo que aceptar que tengo un hijo con discapacidad intelectual, y ya cuando lo he aceptado, de repente tiene que ir a la guardería y veo que va más retrasado, y de repente tiene que ir al colegio y veo que también tiene que ir a un colegio de educación especial, y cuando todo el mundo está encontrando un trabajo, él no puede encontrar un trabajo y tiene que ir a un centro ocupacional, y cuando mis otros hijos están teniendo una pareja, él no puede tener una pareja ni puede casarse porque no ha encontrado esa pareja o porque yo creo que no puede, ¿no? Pero el caso es que ese duelo se va activando, y cuando surge un trauma por un abuso o un maltrato a la persona con discapacidad, ese duelo se vuelve a activar, ¿no? Entonces creemos que en el trabajo terapéutico está muy unido tanto el trabajo con el trauma, como por el trauma de la discapacidad intelectual, como por el trauma por haber sido víctima de un abuso o un maltrato. Vale. Bueno, como quedan menos de 10 minutos, quiero que nos comente así rápidamente los recursos de los que disponemos, que es una de las preguntas que también interesaba mucho a los participantes, y nos ponemos con las preguntas ya, ¿vale? Vale. Básicamente, bueno, el trabajo, la pena que el trabajo con las víctimas con discapacidad intelectual es muy reducido. Somos un recurso novedoso, pionero y casi único en España, ¿vale? Entonces, bueno, pues el contacto con nosotros, con la unidad, que trabajamos a nivel nacional y de manera gratuita, y luego es verdad que sí que hemos ido creando de la mano con otras entidades, pues distintos WAPDIs, pues una en Cataluña, otra en Ciudad Real, otra en La Rioja y otra en Aragón, que es verdad que ellos trabajan de manera local y que bueno, La Rioja, por ejemplo, ya funciona sola sin nuestra ayuda, pero es verdad que el resto todavía estamos ahí, trabajamos de la mano y les apoyamos con todos los casos. Pero tristemente son pocos más los recursos a los que podemos acceder, ¿no? Pero bueno, pues la UFAM, que es la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, o la UGD, que es la Unidad de Discapacidad también de la Policía Nacional, o el CIASI en caso de encontrarnos con un menor, ¿no? Que también nos pueda, que el CIASI que es el centro que trabaja abusos sexuales con menores, ¿no? Bueno, pues ese tipo de servicios nos pueden ayudar, pero específicos con discapacidad intelectual y víctimas, nosotros. Nosotros, sí. Vale, Mayuca. Pues voy a dar paso a mi compañera María. María, Sí. vale. Vale, pues voy a ir lanzando las preguntas, ¿vale? Que han aparecido por el chat. Vale, la primera de ellas dice María Dolores Albadalejo, ¿hay un patrón en las víctimas? ¿Hay un patrón en las víctimas? No, o sea, no sé muy bien a qué te refieres, María Dolores. No sé si podéis explicarme un poco la pregunta, María Dolores. ¿Estás María por ahí? Dolores Albaladejo. O sea, como, no, bueno, no sé si he entendido bien, pero no hay un patrón de actuación en las víctimas, o no hay un patrón de cómo es una víctima. Como hemos dicho, las personas con discapacidad pues sí que son más fáciles de ser víctimas, ¿no? Y que son por toda la vulnerabilidad que hemos hablado, ¿no? No es que haya un patrón en concreto, sino, bueno, pues el hecho de ser tan vulnerable hace que sea la víctima perfecta, ¿no? Pues por todo este saquito que hemos hablado que está que no tiene, y que le faltan sus cositas de apoyo y demás, pues hace que sea más vulnerable y que por eso sea la víctima perfecta. También por las dificultades en la comunicación, bueno, pues todo lo que conlleva el tener una discapacidad intelectual. No sé si va a ir por ahí la pregunta. Comenta que hizo la pregunta al principio que era un poco enfocado al patrón del abusador, ¿vale? Pero que después ha sido contestando y... Vale. Y la ha ido quedando más claro. Vale. Melanie Sánchez dice, ¿se da mucha información sobre este tema? Los profesionales que pasamos 7-8 horas con usuarios de nuestros centros deberíamos de estar pero que muy bien formados en esto, teniendo en cuenta los porcentajes que tenemos. ¿O es formación más para psicólogos que coordinen a estos profesionales? No, nosotros ofrecemos formación
a todo tipo de profesional de atención directa, o sea, no tiene por qué solo para el psicólogo. De hecho, creemos que muchas veces pues, es más importante que el educador que está directamente en contacto con la persona con discapacidad sea quien más formado esté, porque es quien pasa más horas con esa persona y quien va a tener más facilidad para poder detectarlo, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer una vez que lo detecta, pues qué tipo de preguntas tiene que hacer, qué preguntas no hacer, ¿no? Bueno, pues todo eso creemos que, y como tienes toda razón, deberíais estar todo el mundo, deberíamos estar todo el mundo mucho más formados, ¿no? Pues, y bueno, pues damos esas formaciones para los centros por toda España, así que nosotros encantados de poder darlas. Vale. Miriam Cordero pregunta, ¿habría algún patrón comportamental más o menos definido de la persona con discapacidad intelectual que ha sufrido abuso? En alguna ocasión he leído que una de las posibles conductas derivadas de una situación de abuso sexual en una persona con discapacidad es la promiscuidad y asunción de conductas de riesgo a nivel sexual y físico, autolesiones, amenazas de suicidio, recurrencias médicas. ¿Sería esto cierto? Sí, totalmente es cierto. Es como lo que he dicho antes, no hay un síndrome del abuso, no hay un patrón que te diga si pasa esto, esta persona está sufriendo una situación de abuso. Pero es verdad que hay como distintas cosas que nos pueden alarmar. Una conducta muy sexualizada, pues nos puede estar alarmando y diciendo, oye, aquí puede estar pasando algo, ¿no? Porque esta persona tiende a ser tan promiscua, pero eso también pasa muchas veces con mujeres que han sido abusadas sexualmente, luego a lo mejor tienden más a una promiscuidad porque es la manera en la que ellas piensan que pueden ser queridas, ¿no? Pues, pero sí, esto pasa tanto en la discapacidad como en la no discapacidad. Desde luego, una sexualidad muy exacerbada nos está llamando de que algo puede estar pasando, ¿no? O que, pues eso, o que puede ser que tenga mucho acceso a la pornografía y se piense que eso es normal, ¿no? Que es normal llegar, que un pizzero llegue y aquí pase de todo, y eso no es lo normal, ¿no? O puede ser también que está viendo pues una situación de abuso en su entorno familiar o en su entorno más cercano, o que haya sufrido un abuso sexual en algún momento en su vida. Vale. Y lo mismo físicamente, ¿no? Las autolesiones, bueno, pues todo eso nos puede estar hablando de muchas cosas, pero desde luego de un abuso, de una situación de abuso también. Loli Zapata y Eva Escobar preguntan, ¿podrían los dibujos de los usuarios darnos alguna señal? Sí, desde luego que sí. O sea, es verdad que yo no soy experta en técnicas proyectivas, pero sí que nos pueden dar muchas señales, ¿no? Es verdad que, bueno, pues a través del HTP, ¿no? El HTP es el test este de que dibuja una casa, un árbol, una persona. ¿Vale? Pues ahí, dependiendo de cómo dibujen las cosas, pues es verdad que nos pueden estar hablando y nos pueden dar señales, ¿no? Si nos hacen a lo mejor las extremidades muy largas y muy grandes, pues nos puede estar hablando de algún tipo de abuso sexual, las manos, o si, por ejemplo, no dibujan el cuello, pues nos pueden estar hablando de una dificultad en la concepción, o sea, en los impulsos, ¿no? En que la persona no puede controlar sus impulsos y eso también puede ser derivado a una situación de abuso, o donde dibuja el muñeco, pues a lo mejor si lo dibuja en una esquina, en la esquina izquierda de una manera muy chiquitita, también nos puede estar dando pistas, o en la casa si de repente dibuja una chimenea muy muy grande, bueno, pues no siempre quiere decir que está habiendo una situación de abuso, pero es verdad que en los dibujos sí que podemos ir viendo si de repente en todos sus dibujos dibuja los genitales, ¿vale? Y los dibuja, imaginaos, de rojo, bueno, pues nos puede estar indicando algo, ¿no? Sí que es llamativo. O dibuja los genitales del padre y del resto no. O los suyos mismos, cuando le pides que se los dibuje, ahí mismo se tacha y dice que esto no existe, ¿no? Pues sí que nos puede estar indicando una situación de abuso. Pero como digo, no soy experta en técnicas proyectivas, o sea que esto creo que bueno, pues tendría que investigar más para poder daros más ayuda en este sentido.
Maleni Sánchez dice, ¿y con víctimas que no tienen capacidad para entender que es un abuso o que no van a poder decirte que quieren denunciar porque tampoco entienden todo esto por más reuniones que puedan presenciar? Bueno, pues eso depende otra vez de si la persona está en una situación de riesgo o no lo está. Si la persona está en una situación de riesgo, yo me veo obligada a proteger y a tener que pues, o informar a Fiscalía o denunciar o informar a quien tenga que informar, siempre explicándoles, mira, yo sé que esto no lo estás entendiendo, pero y que es una situación complicada, pero bueno, yo creo que podemos intentar hacernos entender, ¿no? con la víctima, pero si no lo conseguimos, yo sé que esto es difícil y que lo que nos está pasando no estás entendiendo, pero me veo obligada a tener que pedir ayuda, ¿no? Y a lo mejor, ¿qué te parece si pedimos ayuda a un familiar y pensamos todos juntos, ¿no? Y a lo mejor de esa manera la persona sí que prefiere, sí que te acepta a decírselo a un familiar, y si la persona no acepta y creo que tengo que denunciarlo, desde luego, si es un delito público tengo que denunciarlo, y si es un delito semipúblico, como puede ser el abuso sexual, y creo que está en riesgo, pues aunque la persona no lo quiera, tendré que informar a Fiscalía para que ya Fiscalía decida qué es lo que quiere hacer o no. Vale. Laura nos dice, ¿cómo interactúa la obligatoriedad de hacer partícipe a la persona con discapacidad de todas las reuniones para tomar la decisión, un básico en el enfoque centrado en la persona, con la victimización secundaria, que debería prevalecer? Dice, ¿y en el sentido forense también a la hora de preservar el testimonio? Mira, con esto es verdad que, o sea, aunque yo traiga a la persona, no significa que cada vez que traiga a la persona tenga que hablar de lo que le ha sucedido, ¿vale? Es verdad que durante el proceso judicial muchas veces se da esta victimización secundaria, ¿no? Porque que hablábamos por la repetición continua de ese testimonio. De hecho, nosotros desde la unidad, si la persona va a denunciar, ¿vale? No tomamos testimonio, no preguntamos qué es lo que ha pasado, o ya está metida en un proceso judicial, desde nuestra parte no preguntamos qué es lo que ha pasado, no les cogemos el testimonio, ¿vale? Porque ya lo va a tener que contar. Entonces, que tenga que repetir continuamente lo que ha pasado no es lo que tiene que ser, ¿no? Porque además, bueno, pues ese testimonio se puede ver influido, ¿no? Porque nuestra mente es como una plastilina que cada vez que nos van haciendo preguntas nos van moldeando el recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues como dices, es verdad que para preservar, pero yo digo que esté presente en las decisiones que se vaya a tomar, ¿no? Sin necesidad de que se tenga que hablar de lo que ha ocurrido, porque ya se sabe muchas veces lo que ha ocurrido, pero que sí que esté presente en las decisiones. Oye, pues se te va a proteger, se va a denunciar, pues que esa persona esté presente. Si se decide denunciar, tú quieres o no denunciar, o se va a denunciar, ¿qué es lo que va a pasar a la hora de que se denuncie, no? Pues, o sea, hacerle protagonista, o vamos a ver cómo te puedes proteger. Si te encuentras con esta persona, ¿qué puedes hacer, no? Aunque no estemos hablando del hecho en sí y no se le recoja testimonio, sí que podemos hablar y ver la manera de que esa persona sea protagonista de todo lo que esté ocurriendo, ¿vale? Pero eso no conlleva que en todas las reuniones se tenga que dar testimonio de lo que ha pasado, ni que yo lo tenga que decir, ni que la persona lo tenga que decir, ¿vale? Porque es verdad que eso sí, que el repetir, ¿vale? La situación de abuso sí que puede pasar que haya una revictimización secundaria y que ese testimonio se vea vulnerado. No sé si ha quedado claro. Sí, perdón, Jo, por hablar, que digo que sí, Mayuca, que yo era porque para los que creo que a lo mejor sí que sería importante que los familiares y los profesionales que estén en esas reuniones, ¿no? Que tuvieran eso en cuenta. Por eso te lo preguntaba, si era así como lo planteabas. Ya está. Sí, vale. Pues muchas gracias. Sí, es eso justo, ¿no? Pues eso, que aunque esté en las reuniones no hace falta que cada 2x3 se tenga que repetir, ¿no? Y hablar del testimonio y volver a repetir cuál ha sido la situación de abuso. ¿Más preguntas? Vale, ya vamos terminando. Esta pregunta la lanza María Dolores. Dice, si no hay protección, sabemos que el abuso se sigue produciendo, no tenemos medios para evitarlo más que denunciarlo y la persona con discapacidad no quiere denunciar. Pues ahí es un poco lo que decíamos. Si sabemos que esa situación, imaginaos que es una situación familiar, bueno, pues eso todavía dificulta más
más la situación, ¿no? Bueno, pues aunque la persona no quiera, mi obligación es proteger. Entonces se le informa de, bueno, pues eso, si es un abuso físico, obviamente se le informa, oye, mira, yo sé que tú no quieres denunciar, pero lo que te está pasando en casa no está bien y yo estoy obligada a denunciar, ¿no? Por ley estoy obligada a denunciar. Se le explicará que puede ser que una de las consecuencias de todo esto es que esa persona tenga que salir de la casa. O se le explica que, bueno, pues puede ser porque tu padre no... Y a lo mejor en este momento tenemos que proteger, pero luego será un trabajo mucho más largo el que hacer de explicar por qué se ha tomado esa medida, ¿no? Y por qué no se ha podido dejar que no se denuncie o esa situación como estaba. Y si es un abuso sexual, pues lo mismo. Si sabemos que esa situación sigue dando, aunque no podamos poner una denuncia porque eso solo lo puede hacer la víctima, mi obligación es informar a la fiscalía. Y también es que ser consciente que a veces esto es frustrante y que yo llego a lo que llego y no puedo llegar a más, ¿vale? Entonces puede ser que desde fiscalía no se haga nada y que esa situación se siga dando y que yo no pueda hacer nada, o desde servicios sociales sigan dejando que ese proceso siga pasando. Incluso es que pierdes la confianza de la persona. Claro, eso es una consecuencia que tenemos que saber que puede pasar, pero para mí está por encima la protección, ¿no? Y el proteger a esa persona, claro, que el seguir teniendo la confianza de esa persona. Unas veces puede ser, también es verdad que en situaciones de violencia de género, que creo que cada caso se tendría que estudiar en detenimiento, porque cada caso es diferente, ¿no? A lo mejor en una situación de violencia de género, pues a lo mejor no va a tener sentido que yo vaya a denunciar y tendré que trabajar con esa persona, pues el que ella se empodere, que pueda salir de casa, que tal, porque a lo mejor voy a poner la denuncia y llega ella a la comisaría y dice que es mentira, que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no sirve de nada esa denuncia y pierdo la confianza, pero en otras situaciones puede ser que eso no sea así y que, bueno, pues pueda trabajarlo poco a poco hasta que esa persona esté preparada para poner la denuncia o para salir de su hogar o tal. Estoy viendo que hay una pregunta, ¿cuánto puede durar el proceso judicial? Pues tristemente los procesos son muy largos, 3, 4 años, nosotros hemos tenido casos de 6 años, o sea que es muy, muy largo el proceso. Vale, ya para terminar, Laura comentaba, bueno, trabaja como psicóloga forense en Murcia y también utiliza una de las herramientas, el CBCA. Entonces, pregunta que le ha parecido escuchar si habéis adaptado para personas con discapacidad. No, o sea, con el CBCA lo que hemos hecho es un estudio para ver si se puede adaptar el CBCA a las personas con discapacidad intelectual. Lo que hemos visto es que porque muchas veces, como en las psicólogas forenses de los han utilizado la CBCA, extrapolarlo a las personas con discapacidad intelectual, y con las personas con discapacidad intelectual se pueden utilizar algunos criterios y otros no. Entonces nosotros lo que utilizamos es la misma CBCA, pero mezclando la CBCA con sus capacidades, viendo cuáles de los puntos de la CBCA puede ser que se den en esa persona con discapacidad, pero hay otros que a lo mejor es imposible que se den en esa persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y que muchas veces se utiliza la CBCA con personas con discapacidad intelectual de todas las edades. Entonces, puntos como el conocimiento de conducta, de hechos sexuales que no estén en su edad, pues es que a lo mejor esa persona ya tiene 40 años y sí que tiene esos conocimientos, ¿no? Pues ese punto no me va a servir de indicativo y de información. Entonces, la CBCA en estos casos hay en casos que va a servir, en otros casos que no va a servir, y hay que adaptarlo plenamente a la propia persona con discapacidad y a las capacidades que tiene esa persona, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una mezcla de los dos, de la CBCA y el protocolo ECADI, que es el que creamos nosotros, ¿no? De evaluación de capacidades. Sí, nosotros estábamos haciendo eso, una valoración de las capacidades para declarar, y entonces eso es la parte presustantiva, y luego, pero valoramos a menores siempre, y valoramos entonces si luego con el CBCA, en base al testimonio que puede prestar el menor y lo que decías tú, ¿no? El espacio temporal, pues todo cómo se expresa, pues luego valoramos qué criterios
sí que tiene que cumplir o no del CBCA para, en fin, que lo estamos haciendo así, pero que me había parecido escuchar al principio como que habéis hecho alguna adaptación específica o algo así, por eso te lo No, pregunto. que hemos trabajado en el CBCA y la idea es, y uno de nuestros proyectos de investigación es adaptar la CBCA a las personas con discapacidad intelectual, pero cuando lo hemos intentado nos hemos visto con esta problemática de que hay tanta diferencia individual entre cada persona con discapacidad que es más difícil, ¿no? El poder hacer una CBCA común, pero nos encantaría, ¿eh? Y en eso, si te quieres venir a investigar con nosotros, estaríamos encantados de, Pues de oye, que lo hicieras. estamos así con eso también. En la Universidad de Murcia tenemos también un grupo de investigación. Bueno, pero nada, era por saber cómo ibais con eso porque me había llamado la atención que lo hubieran nombrado al principio. Muchísimas gracias. Oye, pues hombre, pues podemos hablar para ver cómo... Pues sí. Yo os pongo en contacto cuando queráis. Eso es, para llevar a cabo esta investigación. Genial. Vale, pues Mayuca, ya están todas las preguntas, así que ya no nos pasamos más de tiempo, ya podemos ir cerrando. Y nada, muchísimas gracias a ti, Mayuca, y a todos por estar. Yo creo que hemos sacado muchas cosas de esta charla, pero creo que haría falta como muchísimas más seguir formando en este tema, que creo que es súper necesario. Y dadas las estadísticas que nos ha dado Mayuca, yo creo que es un tema que debe de preocuparnos y que debe de ponernos las pilas de aquí en adelante. Y nada, muchas gracias a todos por estar. ¿Vale? A vosotros. Hasta luego. Adiós. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego.